Tu mundo siempre está cambiando y te adaptas a todo lo que cambia como el Más Pro. La Más Pro buscando soluciones y simplificando lo que antes era complejo. Por eso vos, que sos Más Pro, mereces la experiencia de banca móvil Más Pro. Más Pro en seguridad, Más Pro en agilidad y Más Pro en experiencia. Descarga la nueva app Promérica Móvil y disfruta en la palma de tu mano la banca Más Pro como vos. Banco Promérica. Hola, soy Mónica Cerdas, periodista de La Nación, y les doy la bienvenida a este foro sobre fraudes financieros y responsabilidad bancaria. Antes de iniciar, le damos un agradecimiento especial a Banco Promérica por ser el presentador de este espacio y de una vez le damos la bienvenida a nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero. También nos acompaña Jeremy Rodríguez, gerente de seguridad de la información de Promérica Costa Rica. Y nos acompaña desde México Alejandro Figerman. Él es el vicepresidente de ventas para América y nuevos mercados de la empresa BU. Bienvenidos. El día de hoy, muchas gracias. El día de hoy la idea es conversar, ¿verdad? Como bien es el tema del foro, sobre fraudes financieros, ¿verdad? Y tal vez si entramos en materia quisiera comenzar consultando o más bien comentando, ¿verdad? Que en los últimos años los fraudes financieros se han vuelto cada vez más sofisticados. Al día de hoy, ¿cuáles son los tipos de fraudes más comunes que enfrentan los usuarios en Costa Rica, don Danilo? Gracias por la invitación y un saludo a Alejandro allá por México y a Jeremy. Son olas. En la oficina lo vemos. Tenemos 4 años de estar atendiendo sistemáticamente quejas y de repente estuvo... Bueno, hace 6, 7 años era el famoso registro de la cuenta IBAN del Banco Central. Ya ese pasó de moda. Ahora, más recientemente, ha estado el tema del el mensaje de correos de Costa Rica, de que tengo un paquete rezagado en la aduana y que tengo que dar toda mi información. O bien el famoso primo Danilo, que vive allá en New Jersey, que tiene 35 años de no saber de nosotros, de repente apareció y tiene unos regalos para toda la familia. Vienen oleadas, entonces no puedo uno decir cuál es el más o los más frecuentes, sino que ahorita de momento podemos mencionar, por ejemplo, la gente que está desempleada, les llaman, les escriben, les dicen: aquí tenemos, Mónica, una oportunidad para usted, y le piden un montón de datos, información personal, y usted dice: no tiene que ver con una estafa, pero de repente le piden una información, pero ya usted estaba rodada, y ni se da cuenta que dio información sensible sobre su cuenta, sus cuentas corrientes. De repente el abogado de la municipalidad, que nos va llevando con todo un historial, que de repente nos preguntamos: ¿cómo supo todo eso? Pero si es información pública, el registro público dice qué propiedades tengo. Así que entonces son situaciones que se van dando a lo largo del tiempo. Perfecto. ¿Y qué señales debería reconocer una persona para detectar que está siendo o que lo están intentando, digamos, cometer algún fraude? Primero que todo, lo que habría que esperar que las personas tengan es claro de que ahí afuera hay una industria ultra sofisticada, dedicada 24/7 a buscar cómo estafarnos. O sea, eso es lo primero que hay que tener claro, que allá afuera hay una industria. No es un fulano como que hoy en la mañana se amaneció y que, ¿qué hago? ¿En qué me entretengo? No. Esos son a veces incluso corporaciones con metas de facturación y todo el asunto. Lo segundo es que si me ofrecen algo demasiado maravilloso, demasiado milagroso, algo no está bien. Mejor ponerle algún cuidado. Y lo otro es que si lo que está pretendiendo es venderme la idea de que, o venderme un sentimiento de que me identifique con una determinada causa, mejor preguntémonos 2 o 3 veces. Es mejor quedar como un poco pesado, como un poco sangrón, y volver a llamar a quien dicen que representan, pero normalmente está asociado a oportunidades que nunca más se va a volver a presentar, un precio que usted nunca más va a volver a conseguir, o la presión de que ya mañana vence el plazo y usted a partir de mañana se queda sin su propiedad. Esas situaciones, el 99% de los casos, son fraude.
Y a los dos les consulto, ¿verdad? A don Jeremy y a don Danilo. La parte de, una vez identificadas estas señales, y Danilo lo mencionaba ahorita, ¿verdad? ¿Qué debería hacer la persona, digamos, ya identificadas esas señales de, ok, estoy ante un intento de fraude, ahora, ¿qué debo hacer? Vamos a ver, lo primero que la persona debe hacer realmente es llamar al banco para bloquear todo acceso a las cuentas. Ahí los minutos cuentan. Yo soy de la particularidad de que, como cuando usted maneja un carro, tiene un accidente y usted sabe si le pasa un accidente qué tiene que hacer. Las personas deberían de también conocer si les llega a pasar eso, qué debo de hacer. Porque en ese momento podría estar el estrés de la estafa, el impacto a la persona. Entonces, no se piensa siempre con claridad en un momento tan estresante como ese y, lo mejor, y ahí los minutos cuentan. Lo mejor es saber qué es lo que tengo que hacer antes de que me suceda y poner la denuncia con las autoridades para la investigación. ¿Dónde? Ahí yo lo que le agregaría tal vez, me parece que eso que Jeremy plantea debería ser como escrito en una tablita, tenerlo ahí a la mano en la casa. A nosotros en la oficina lo que nos sorprende es que las personas pasan permanentemente revisando su WhatsApp, su mensaje de texto, las redes sociales, pero de repente le llega un aviso del banco y no reacciona con la misma rapidez. Reacciona si le están invitando a ver el próximo juego de los Dodgers o si le ves a ver a Keylor Navas. Pero le llega un mensaje del banco y no le ponen atención, ¿verdad? Y entonces a lo mejor el banco me está preguntando si estoy de acuerdo con una transacción que parece un poco misteriosa y le respondo 2, 3, 4 horas. Esas horas son vitales, como dice Jeremy, ¿verdad? Entonces las personas deberían reaccionar con la misma rapidez como si nos estuvieran invitando a ver un partido de los Dodgers. Claro, y ahorita que menciona eso, ¿verdad? También la importancia de ver de dónde proviene el mensaje, ¿verdad? Porque también se da de que clonan, por ejemplo, páginas o incluso se hacen pasar por en entidades bancarias y demás. Entonces, tal vez sí podemos resaltar como la importancia también de no solamente reaccionar a esos comentarios, ¿verdad? Atractivos, sino también, aunque sea un mensaje del banco, pues verificar de que sea por los canales, pues, correctos, ¿verdad? Yo a eso le agregaría que a veces inclusive ni siquiera llaman a las personas, sino que las personas van solitas. Entonces, por ejemplo, una de las estafas que hay ahorita es que pagan anuncios en buscadores. Entonces la persona va, abre su navegador, pone el nombre de su banco, no la dirección del banco, sino el nombre, eso lo tira automáticamente un buscador y el primer resultado es un sitio falso pagado por el delincuente para salir de primero en el buscador. El cliente da clic, piensa que la página de su banco porque se ve igual, pone el usuario, la contraseña, los códigos que le solicita y la misma página falsa lo dirige después de que ya hizo el fraude al sitio real del banco. El usuario dice, seguro me equivoqué, vuelve a ingresar a su usuario su contraseña, ahora sí, entra a la página del banco y nunca se dio cuenta que brindó los datos. Entonces, la persona dice, a mí nadie me llamó, yo no brindé nada a nadie y ya cuando se va a investigar el hecho, pues sí, se evidencia de que sí fue víctima de estafa. Y en esos casos, Perdón. adelante, Alejandro. Sí, perdón, quería agregar que a veces también este tipo de estafas son, viste, lo que es phishing, smishing o vishing, que también es una llamada de voz por teléfono para robar datos de los usuarios y muchas veces eligen personas de la tercera edad, que es más vulnerable, que no entiende tanto de lo digital. Entonces yo les doy un ejemplo que lo hice con mi madre, que ya va a cumplir ahora 79 años el 1 de noviembre. Le dije, a vos te llamen, te golpeen la puerta, te manden un mensaje. Este es el teléfono del banco, este es el teléfono de la empresa de cablevisión, este es el teléfono de la empresa de energía eléctrica. Y así le dejé todo el set de teléfonos. Vos siempre llamás y verificás con la empresa directa. Nunca atendés o abrís la puerta y cuando te llamen a alguien para pedirte información, cortás automáticamente la llamada y llamás al banco o a la empresa que supuestamente se quiso contactar a estos números. Es una buena práctica para el hogar, digo, ¿no? Claro, sí, es bastante importante también lo que comentaba Alejandro, ¿verdad? Y también, ¿qué pasa una vez de que, bueno, a pesar de todo esto, ¿verdad? Tal vez no se identificaron las señales y la persona fue víctima de fraude bancario. En este caso, ¿cómo debería ser el proceso que debe seguir esta persona? Cualquier cosa. Posiblemente Jeremy lo complementa del otro lado del mostrador, ¿verdad? En el caso de la Oficina del Consumidor Financiero, en México tiene la Conducef, en la CERNAC en Chile, etcétera, etcétera. En todos los países hay alguna entidad que atiende las quejas de los consumidores. Lo primero que uno debería hacer es ponerse en contacto
con la entidad financiera y tan pronto se dé cuenta de la situación. A veces está uno fuera del país y uno de repente dice, no, cuando llego al hotel me conecto con calma. Esos minutos son vitales, esos minutos marcan la diferencia de que me sigan haciendo estafa en la cuenta. Lo otro es que estando en el país, uno debería presentar la denuncia en las autoridades judiciales y eventualmente acudir a la entidad financiera si por alguna razón la entidad financiera considera que hay razones para rechazar ese reclamo de la persona. Pueden acudir a la Oficina del Consumidor Financiero en el caso nuestro. Promérica es una entidad afiliada a la Oficina del Consumidor Financiero en Costa Rica y nosotros podemos ayudarles y hemos logrado resolver muchos casos en los cuales hay incluso una responsabilidad compartida. La entidad financiera de repente omitió un detalle, pero lamentablemente el consumidor se reportó 2-3 días después del daño. Ante esa circunstancia, la entidad financiera, ninguna entidad financiera del planeta va a poder hacer nada, ¿verdad? Entonces, las personas tienen que estar como muy conscientes de que el tiempo es vital una vez que se enteran o se percatan de que han sido desposeídos de la billetera, con las tarjetas o de algún documento que permita tener acceso a los números de cuentas. Sí, los bancos ya todos tienen sus procesos para la atención de este tipo de eventos. Entonces, lo primero es comunicarse al banco. Ya el banco sabe que tiene que bloquear los productos, que si puede retener algo el dinero que se fue, aunque es muy difícil, pues lo va a hacer. Y esperar la denuncia al cliente para poderse respaldar. Y al final, pues, toda la ayuda con las autoridades para poder investigar el caso. Don Jeremy, en la parte, digamos, del caso puntual de Promérica, ¿verdad? ¿Qué protocolos siguen desde el banco, verdad? Pero en general las entidades financieras, una vez que un usuario reporta un fraude, ¿verdad? ¿Y qué suele ocurrir después de que pone el reporte? Después de que el usuario llama al banco, se hace todo el protocolo, se ayuda con las autoridades. Al final, la normativa, la 1007, le obliga a las entidades a responder en un tiempo de máximo 8 o 10 días, que es lo que tienen para resolverle al cliente. Ya ahí la investigación saldrá, el tema de la responsabilidad, pero si no, pues también acuden a lo que son la Oficina del Consumidor Financiero. Perfecto, y también, digamos, la parte y uno también lo lee en redes sociales y demás, los bancos insisten, ¿verdad?, en que tal vez estos problemas o estos fraudes no se dan necesariamente por una vulneración en sus sistemas, sino más bien al engaño en el que logran estos delincuentes, ¿verdad?, hacer que las personas caigan. ¿Esto siempre es así? Bueno, no conozco todos los casos de Costa Rica, evidentemente, pero le puedo asegurar que en la mayoría esto se resuelve con un poquito de concientización al usuario. Cuando llaman, normalmente el defraudador utiliza el tema de la presión o amenaza. Mira, vamos a ayudarle con el pago de impuestos, es que si no lo paga hoy, ya para mañana le aumenta. O inclusive se hacen pasar por los mismos bancos, donde dicen, tengo una transacción o una transferencia para confirmar. Si no es usted, pues necesito que me brinde el código para poder anularla. Eso no existe. O sea, si una transacción ya se dio o ya se denegó. Pero ningún banco va a llamar al cliente solicitándole un código o un usuario, una contraseña para cancelar un movimiento financiero. ¿Y qué tipo de educación financiera y también digital brindan desde los bancos a sus clientes? Para evitar precisamente que se den este tipo de cosas, ¿verdad? Aquí hay una responsabilidad compartida, como decía don Danilo. Los bancos tienen programas durante todo el año, por correo, por redes sociales, por mensaje, por anuncios, por todo lado. ¿Por qué? Porque también entendemos que existen personas diferentes y no todos recibimos la noticia por el mismo canal. Tal vez las personas mayores utilizan los canales más tradicionales. En cambio, las personas jóvenes tal vez se guían más por redes sociales, por este otro tipo de medios. También se trabaja en conjunto con entes como la Asociación Bancaria Costarricense, donde tienen programas también para concientizar a los usuarios. Ahí nada más yo le agregaría que también es responsabilidad de los bancos, es obligación de los bancos capacitar a los usuarios, pero también es responsabilidad de los usuarios buscar esa concientización. Si yo voy a usar un canal,
yo debería de saber usarlo de manera correcta. Claro, Daniel. Lo que yo agregar a esto que menciona Jeremy, que tiene todo el sentido, la gente debería ponerle mucha atención, es que muchas veces el criminal tiene éxito porque nosotros le facilitamos la información. A nosotros en la oficina nos angustia cuando vemos a la gente en las redes sociales: ya voy en el taxi para el aeropuerto, ya estoy en el aeropuerto, ya estoy haciendo el chequeo porque me voy para México, ya pasé, estoy en salas de abordaje, voy en tal aerolínea, voy en el vuelo 624, ya estoy a bordo. Hombre, cuando me llama el criminal me dice: mire, don Jeremy, es que usted está en México, somos de parte del banco. ¿Qué cargas en el banco? ¿Cómo supieron? Hombre, pero si le dije todo, de qué hora salí de mi casa, ¿verdad? Ese protocolo debiéramos tenerlo, y difícilmente la entidad financiera va a poder luchar con un protocolo de tanta revelación de información, porque nosotros le estamos facilitando ya la información al delincuente, y lo más probable es que llevemos mínimo una tarjeta de crédito, una de débito, y posiblemente límites disponibles ahí importantes. Así que entonces parte de la tarea de prevención está también del lado nuestro, no solo aprovechar esa educación que nos dan las entidades, sino también aplicar un poquitito de sentido común. Claro, y ahora que Jeremy decía, ¿verdad? Lo de programas tal vez para que las personas pues se concienticen un poco más, ¿verdad? Acerca de, bueno, tengo que cuidar mi información, ¿verdad? Para ser víctima de fraude. ¿Qué tanto porcentaje, digamos, o no sé si porcentaje se podría hablar, ¿verdad? Pero ¿qué tanta participación logran obtener al menos ustedes desde Banco Promérica de sus clientes, digamos, cuando sacan algún programa de educación financiera y de cómo prevenir, digamos, ser víctima de fraude? Sí, al final los programas de concientización, la mayoría pues le llegan a todos los clientes. Sí, a veces hacemos ciertas cositas para cierto sector y todo el asunto, y participan, por supuesto que participan, pero también he visto que, digamos, clientes que dicen: ay, otro correo del banco, qué pereza, y de una vez lo envían a spam, porque seguro algo me quieren vender. Entonces al final también eso pues complica un poco la comunicación, ¿verdad? Perfecto. Y también, usted también ahora hablaba de la responsabilidad, ¿verdad? Que hay una responsabilidad compartida y demás. ¿Dónde debería trazarse la línea de responsabilidad entre el cliente, el banco y, pues claramente, ¿verdad?, el delincuente cuando se concreta un fraude bancario? Creo que don Danilo lo dijo al inicio. Cada caso dependiendo de las características de cada caso, ¿verdad? Cada caso hay que investigarlo particularmente, pero el delincuente es el culpable porque es el que está haciendo la pechoría. El banco tiene que garantizar que puso todos los controles que debe de poner, e inclusive hay una norma que hasta dice cuáles son, por lo menos los mínimos, y el cliente de aplicar mejores prácticas de seguridad a la hora de utilizar la plataforma. Entonces, por eso es que hay una línea compartida y cada caso tiene que analizarse por separado. ¿Cuáles serían esos mínimos del banco a los que usted se refiere? Por ejemplo, ahorita hay tecnologías de doble factor de autenticación, factores no transferibles a un tercero que nosotros hemos estado implementando. Porque en seguridad normalmente nosotros definimos o se define algo que el cliente tiene, algo que el cliente es y algo que el cliente conoce. Entonces, algo que el cliente conoce, la contraseña, el usuario, la contraseña. Algo que el cliente tiene, posiblemente su dispositivo. Algo que el cliente es, la biometría, por ejemplo. Entonces, una combinación de factores. Y adicional, tecnologías de monitoreo transaccional y de comportamiento del cliente detrás de las plataformas. Inclusive ahorita hay tecnologías que manejan el concepto de biometría de comportamiento, que no es que yo lo estoy autenticando biométricamente, pero sí lo estoy haciendo a través de su comportamiento. ¿Cómo sostiene usted el teléfono? ¿Con qué mano? ¿Izquierda, derecha? ¿Qué tanto es el ángulo que lo pasa moviendo? ¿Qué tan duro presiona el teclado? ¿Utiliza siempre el mismo navegador? ¿Utiliza un navegador diferente? Todo eso hay plataformas que lo hacen y manejan modelos estadísticos y score de riesgos para saber si usted realmente es usted la que está haciendo la transacción. Okay. Es bastante interesante eso que usted mencionaba, ¿verdad? Y también ya para incorporar tal vez a Alejandro de nuevo a este conversatorio. Alejandro, en un escenario donde las ciberamenazas, ¿verdad?, cambian y se sofistican constantemente,
¿De qué forma las empresas tecnológicas pueden ayudar a las organizaciones a proteger sus activos más críticos, ¿verdad? En este caso, como estamos hablando, pues de bancos, entonces nos referimos, por ejemplo, a datos sensibles de sus clientes, ¿verdad? Excelente, muy buena pregunta, Moni. Ahí conectando un poco con lo que hablaba Jeremy al principio, ¿no? Algo que el cliente tiene, algo que el cliente es, algo que el cliente recuerda y algo y el comportamiento del cliente, ¿no? No existe la bala de plata en ciberseguridad. La fórmula que funciona bien es cómo orquestar diferentes factores, ¿bien? Para poder proteger a esa persona o ese usuario que intenta hacer algo y entender en todo momento qué está haciendo y desde qué entorno lo está haciendo. Si el dispositivo que usa es un dispositivo habitual, si la transacción que está haciendo es un comportamiento habitual o no. Les doy un ejemplo. Si yo opero normalmente desde México con mi dispositivo iPhone y de repente aparezco en China, que nunca fui, usando un dispositivo Android, puede ser que sea yo que haya viajado, pero es altamente probable que no. Entonces, los bancos y las organizaciones están usando tecnología con inteligencia artificial para monitorear todo el tiempo el comportamiento del cliente, dónde opera, y obviamente cuando detectan un riesgo alto, orquestan en tiempo real factores de autenticación, que puede ser desde un código de único uso, como un token digital, una biometría, que da un poco más de seguridad, entre otras soluciones de autenticación. Y toda esta tecnología permite tanto ayudar a que el usuario se pueda autenticar de una manera más fácil, pero también más segura, y a poder tener controles para prevenir ataques de SIM swap, ataques de cambio de dispositivos, entre otros. ¿Bien? Pero no hay bala de plata. La fórmula que funciona es estar orquestando todo el tiempo prevención de fraude antes, durante y después de cada momento de verdad donde el usuario ejecuta algo en las aplicaciones o en los canales digitales. Ahorita, Alejandro, que mencionaba la parte de inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Cómo pueden los usuarios quizá proteger mejor su información personal en entornos digitales cada vez más expuestos? Y le pregunto primero a usted y después a don Danilo y a don Jeremy. Bueno, imagínense lo que está pasando hoy en día con el tema de deepfakes. Todas las soluciones de biometría de Latinoamérica, absolutamente todas, incluido las más top de Latinoamérica, tuvieron problemas con el tema de deepfakes. ¿Por qué? Porque hoy podés generar una imagen de Alejandro haciendo la prueba de vida con gestos, con cara, en un video, inyectarla en un canal digital y hacer pasar la prueba de vida como si fuese Alejandro. Entonces, las organizaciones como nosotros hemos tenido que implementar nuevos mecanismos de inteligencia artificial para detectar esos deepfakes. Hay diferentes tipos de ataques, donde te hacen una persona 100% digital que no existe, donde te hacen un cambio de cara directamente sobre otra persona, ediciones de Machine Learning. Nosotros ya tenemos tecnología donde estamos ayudando a las organizaciones a poder proteger mejor a sus usuarios. Pero bueno, es una carrera constante, ¿no? Cada día los atacantes tienen más tecnología y nosotros estamos ayudando a nuestros clientes y a las organizaciones de Latinoamérica a poder prevenir esos ataques, ¿no? Y es un trabajo conjunto porque la cara de los atacantes son nuestros clientes, son los bancos, son las empresas que custodian las credenciales de los clientes y la información de los clientes. Don Jeremy. Pues creo que Alejandro lo dijo muy bien. Si los delincuentes utilizan la inteligencia artificial para hacer maldades, pues nosotros deberíamos de utilizar la inteligencia artificial en beneficio del consumidor. También está el modelo que nosotros llamamos multicapas. O sea, no existe lo que decimos el control perfecto, sino que tiene que ser una serie de capas de controles que si uno falla, entra el otro a jugar. Si este falla, entra el otro a jugar. Por eso la combinación de factores de autenticación, por ejemplo. Por ahí va. Y en el caso de Banco Promérica, ¿se han utilizado, digamos, la inteligencia artificial más en sus servicios y demás? De Sí, cara al claro. consumidor. Claro, por supuesto. Digamos, ahorita estamos con tecnologías que utilizan inteligencia artificial para el tema de comportamientos de los clientes. Ok, perfecto. Y también volviendo a Alejandro, ¿verdad? La parte de cómo gestiona una empresa, ¿verdad? Como BU, el riesgo y las vulnerabilidades, perdón, en entornos corporativos complejos donde no solamente convergen múltiples sistemas, ¿verdad? Sino también múltiples usuarios. Bien, lo primero que ayudamos a las organizaciones a entender, y nosotros también lo hacemos, es entender cuál es el mapa de superficie de ataques. O sea, qué es lo que tengo que proteger. Si bien hoy en día la nueva frontera es la identidad, y cuando uno protege la identidad está protegiendo algo súper relevante, pero también hay otras
otros activos que uno tiene que proteger y hay que entender cuál es la superficie de ataque y todos los puntos donde un atacante podría vulnerar usuarios, aplicaciones, interfaces de conexión entre sistemas, servidores, accesos remotos. Es todo un mundo tecnológico que uno tiene que entender, que tiene que proteger. Luego hay que entender todo tu gobierno de identidades, ¿no? Cómo lo vas a manejar, cómo vas a darle acceso a las personas que tienen que hacer alguna función administrativa de alto nivel solamente para que haga esa tarea en ese momento, o sea, es un just-in-time access. Vamos a manejar siempre una política de mantener un mínimo privilegio, o sea, que el usuario solo tenga los permisos que necesita para sus tareas y cómo voy a segregar las funciones para poder tener un control muy granular de todo eso y de una manera eh, que se pueda administrar y se pueda gobernar. Lo otro es implementar todo lo que es telemetría. Cuantos más eventos yo pueda monitorear, mejor control voy a poder tener y obviamente usar inteligencia artificial para detectar comportamientos anómalos. Se procesan millones y millones de transacciones en tiempo real y la inteligencia artificial se entrena para que detecte esos ataques o esos comportamientos anómalos y bloquee usuarios, corte conexiones o tome las acciones necesarias en tiempo real. Y por último, hay un montón de prácticas para hacer que la organización tenga una cultura de ciberseguridad que nosotros hemos implementado con éxito, es tener un red team, un equipo que se haga pasar por un atacante y genere un ataque para ver cómo están las defensas de la organización, hacer simulaciones de phishing, ¿bien? Para educar a los empleados, mandarle un mail y ver qué hace, si el usuario lo reporta o no, y otros tipos de ejercicios que se pueden hacer para mantener viva la cultura de seguridad y la capacidad de reacción de la organización, ¿no? Tanto de nuestra organización como también de nuestro ecosistema, porque si yo tengo terceros conectados, en el caso de un banco, alguna fintech conectada o algún partner que esté conectado, poder entender que esos partners están cumpliendo también con los estándares de seguridad y tienen la cultura de seguridad que yo quiero que tenga mi ecosistema, ¿no? Bastante interesante lo que mencionaba Alejandro y me surge la consulta de cuáles son las principales tendencias, ¿verdad? Si se le puede llamar así, tendencias tecnológicas que los bancos están utilizando ahora para fortalecer su seguridad digital. Ahorita, como decimos nosotros, hay un montón de juguetes tecnológicos. Más bien Claro, uno pero no todos uno les se funcionan. aturde de tanta tecnología que hay. Eh, Existen normas, mejores prácticas, expertos que reúnen y tiran folletos donde ya hay una línea base. Eh, Alejandro mencionó algunos, telemetría, inteligencia artificial para el monitoreo, protección perimetral, cultura. El tema de la cultura es que el delincuente, cuando ya está haciendo temas de ciberseguridad, él sabe que es más fácil engañar al usuario que vulnerar un sistema. Y ellos no se complican. Ellos dicen, perfecto, es más fácil vulnerar al usuario, necesito acceso. Entonces empiezan a hacer la investigación y decir, ok, voy a atacar al usuario, que es más fácil. Tal vez si me Sí. permite, ha quedado muy claro de lo que Alejandro y Jeremy mencionan, que estamos frente a dos realidades. La entidad financiera tiene recursos, tiene una preocupación, tiene un mandato, tiene unas obligaciones de parte del regulador, pero además tiene una ventaja y es que tiene técnicos, acceso a proveedores de servicios muy buenos. Del lado del consumidor, uno dice, bueno, pero es que el banco tiene que ser responsable de todo, parcialmente, pero lo primero que uno podría preguntarse es, ¿cuántos tenemos antivirus en el celular? Porque si no tenemos antivirus en el celular, ya ahí yo tengo una puerta abierta precisamente en línea con lo que Jeremy estaba mencionando, ¿verdad? Yo ya le estoy facilitando a que puedan hacerme algo en el celular. Lo otro es que si uno se mira hacia atrás, 20 años, cómo era el sistema financiero, uno tenía posiblemente más cuidado que hoy en día. Como que hemos ido poniendo excesivo énfasis los consumidores en que la tecnología todo lo resuelve, por magia, pero todo lo resuelve, y entonces yo no tengo nada más que hacer. No, en realidad uno tenía cuidado. Si uno iba a ir a depositar una cantidad muy grande de efectivo, uno se iba con 2 o 3 personas más acompañado. Yo no me metía en cualquier sucursal, posiblemente buscaba una sucursal donde yo supiera que había más vigilancia, más seguridad. Yo no iba a las 6 de la tarde, posiblemente iba a las 10 de la mañana. Hemos perdido un poquitito ese énfasis, esa debida diligencia. Entonces, está muy bien.
y uno va a seguir exigiéndole a las entidades financieras todas estas mejoras que Alejandro y Jeremy sugieren. Pero del lado nuestro deberíamos también entender que el sistema financiero funciona bien en la medida que para bailar se necesitan dos. Necesitamos que los dos más o menos estemos bailando al Al mismo mismo ritmo ritmo. porque si no, no va a funcionar. Claro, y también ahorita que usted decía esto, Danilo, ¿qué controles, digamos, como usuarios podemos tener nosotros? Usted mencionaba lo del antivirus en el celular, ¿verdad? Y también los casos de cómo era antes con el sistema financiero hace unas décadas atrás. Pero ahora con tanta tecnología y demás, ¿qué controles deberían de tener los usuarios en estas épocas, ¿verdad? Para evitar precisamente ser víctimas de fraude. Bueno, primero, enterarse de qué es riesgo, ¿verdad? A nosotros nos sorprende. A veces las personas con la facilidad con que mueven cantidades importantes de dinero. Hace unos días a un amigo le pasó que le hackearon la cuenta y de repente nos llegó a varios el mensaje de que estaba vendiendo dólares a 495. Claro, se nos encendieron todas las alarmas, claro, la oportunidad de hacer una platilla. Había gente que ya estaba a punto de hacerle el depósito. Era una suma de unos 3, 4, 5 millones de colones. Eh, Estamos siendo extraordinariamente laxos y muy flexibles. De repente se salvaron algunas personas porque llamaron al que supuestamente mandó esa oferta de vender dólares baratos y le preguntaron, mira, yo ya te iba a hacer el depósito. Nunca se preguntó, ¿y por qué este fulano estaba vendiendo tan baratos unos dólares y los podría vender en el banco por 5 colones más caros, ¿verdad? O sea, ¿desde cuándo se volvió tan bondadoso? Esa malicia del lado nuestro, los consumidores, quizá la tecnología aporta, pero es la malicia la que debiera prevalecer para ayudarnos a defendernos de una variedad cambiante de estafas. Yo ahí te complementaría, perdón, Mónica, Danilo, te diría, yo siempre le digo a los usuarios, ¿vos dejarías la llave de tu casa puesta en la puerta de tu casa al lado afuera? Claro. No, nadie haría eso. Bueno, darle tu credencial por chat a un amigo para que te compre una entrada, o publicar en las redes sociales tu información, o darle un código de segundo factor de autenticación que el banco te dice que no lo compartas en cualquier canal, es lo mismo que dejar puesta la puerta de la llave de tu casa al lado de afuera. Eso es. Yo con esa metodología que explica Danilo, sí, le hackean el WhatsApp a alguien y entonces le envían todos sus contactos, estoy vendiendo dólares, te lo dejo en 4.95. Que tenga 100, 200 contactos, con solo uno que le diga, sí, yo se los compro, ya está. Hay otro ataque que no lo he visto aquí, que es este de los dólares, pero con inteligencia artificial mandan audios. ¿Por qué? Porque en el mismo WhatsApp están los audios de la persona, entonces la misma inteligencia aprende cómo habla la persona y entonces se genera el audio que el delincuente quiere decir y se lo manda al contacto. Claro, el contacto llega, escucha el audio y dice, sí, es mi amigo, voy a comprarle los dólares. Pero a la hora que le va a depositar el dinero, le da un número de cuenta que está a nombre de otra persona y ahí es donde uno también podría cuestionarse, ¿por qué si le estoy comprando dólares a Danilo, por qué me está diciendo que le deposite a Alejandro? No entiendo. Empezarse a cuestionar esos temas. Claro, la parte de la malicia, ¿verdad? Que mencionaba Danilo. Y Alejandro, también, ¿qué papel desempeña la identidad digital en la respuesta ante incidentes sin garantizar la continuidad de los negocios frente a ataques cibernéticos? Interesante la pregunta, porque la identidad digital es el nuevo perímetro de seguridad. Bien, no hay que solamente proteger, como hablábamos antes, redes, firewalls o tecnología, sino hay que proteger a quien accede, desde dónde y con qué nivel de confianza lo hace. Entonces, es el nuevo perímetro de seguridad y por eso hoy en día juega un rol totalmente central en lo que es la respuesta a incidentes y la continuidad del negocio. O sea, si vos no podés entender que la persona que está del otro lado es realmente quien dice ser en ese servicio digital, nunca vas a poder entregar un servicio con el nivel de confianza necesario. Entonces, hoy en día la identidad digital reduce cuentas comprometidas, te ayuda a tener factores de autenticación que no se pueden compartir, como la biometría facial, acelera la trazabilidad porque sabes todo el tiempo quién, desde dónde y con qué dispositivo accede, y de esa manera puedes entender si ese comportamiento pertenece o no a esa identidad y protegerla mejor. Y obviamente mantiene el acceso mucho más seguro a los sistemas. Y en definitiva, yo siempre le digo a nuestros clientes, una identidad no es un correo, no es una clave, no es una cédula de identidad o un carnet de identidad.
Todos esos elementos representan la identidad de alguien. Entonces lo que hace la identidad digital es darte un único punto de vista de ese usuario con un montón de representaciones que vos podés utilizar para autenticarlo mejor y darle un mejor servicio, ¿no? Así que un poco por ahí va el tema de la identidad digital, y piensen que hoy en día el 80% de los incidentes de la región tienen origen en cuentas comprometidas. ¿Bien? Entonces, implementando una buena política de dispositivos habituales de biometría, podemos reducir drásticamente en conjunto ese porcentaje de ataques. Perfecto, y tal vez si ahora pasamos a hablar del marco regulatorio, ¿verdad? Acá en Costa Rica. Tal vez si dividimos la pregunta en dos y primero hablamos sobre cuáles son las principales ventajas que tenemos ahorita con respecto a la ciberseguridad, digamos, en las organizaciones. Vamos a ver, la ciberseguridad en Costa Rica ha madurado un montón. ¿Falta camino? Por supuesto que falta camino. Siempre hay oportunidad de mejora. Pero bueno, desde los ataques que se dieron hace un par de años, sí se ha venido invirtiendo mucho en temas cibernéticos. Ya por lo menos los bancos sí venían trabajando desde mucho antes, porque eso es como su core business, dar más seguridad al usuario. Pero igual ahora las normas ya dicen qué debemos hacer, qué controles, ya va un poquito más allá. Lo enemigo de las normas, la velocidad. Es que lo que me sirve hoy no necesariamente me sirve mañana. O sea, si vemos desde cierta cantidad de años para acá, la tecnología ha avanzado, pero o sea, a pasos gigantescos. Entonces, al final las normas se quedan un poquito rezagadas con respecto a eso. Más allá de la regulación, la normativa, Mónica, ya desde la perspectiva del consumidor, nosotros lo que hemos llamado la atención es más bien sobre la necesidad de una dosis, un poquito de empatía de los funcionarios para con una persona, ¿verdad? Porque la entidad, como una gran organización, desde la gerencia general, hombre, cumplen las regulaciones porque si no hay sanciones. Pero cuando hay un evento, cuando ocurre un evento de estafa contra mí, puede ser 300,000 colones, ¿verdad? $600 para Alejandro, para que lo entienda Alejandro el monto. Y, hombre, para el banco puede decir, qué majadero, Danilo, venir por 600. Pero resulta que esos $600 eran mucha plata para mí, era toda la plata que yo tenía para pagar tal vez la cuota de la hipoteca de la casa. Y entonces, a veces, con alguna frecuencia, lo que vemos es que los consumidores lo que agradecerían es una dosis de empatía, más allá de que la entidad está cumpliendo los requisitos, entender que esa persona que está delante mío está pasando por una situación en donde fue una especie de violación digital. O sea, no es que vino porque no tenía nada mejor que hacer, es que vino porque le pasó algo y lo que necesita es como entender cómo me pasó a mí, cómo fue posible que me pasara a mí. Lo último que ocupo es que alguien más me regañe, ¿verdad? Lo último que ocupo es que alguien más me diga, usted sí es tonto, Danilo, ¿verdad? Es que Fue su culpa. Fue su culpa y usted debería además pagar por ese daño, por ese error que usted cometió. Es lo último que espero que me pase en ese momento. Entonces, muchas veces en la oficina lo que nos ha pasado es que le explicamos a la persona y le decimos, vea, pero usted no entró a dar la información. No, yo en realidad lo único que entré fue a una dirección de promerica.xrzf. Claro, eso es, o sea, esa no es la dirección de Promerica. Esa no es, usted lo sabía. Sí, en realidad no me fijé, es que no estaba haciendo la carrera porque me estaban presionando. Yo reconozco mi error, pero lo último que quiero es que me restrieguen más duro todavía mi pobre error, ¿verdad? Entonces, la regulación está bien, pero la regulación es una formalidad jurídica que tienen que las entidades cumplir. Pero nos parece que tienen que hacer más todavía y pueden hacer más desde el punto de vista de los que están en el mostrador. En algún momento nosotros dijimos, para algunos casos, posiblemente lo que debieran tener es como una brigada de choque a cargo de psicólogos. Porque las personas llegan y lo que le sacaron fueron 30, 50,000 dólares, 80,000 dólares. Y eso es un dinero que le duele a cualquiera. Claro, y también, bueno, aunque usted hablaba esta parte de la regulación, ¿verdad? También la parte de cuáles son las limitaciones que todavía persisten y que
impiden, digamos, fortalecer aún más mecanismos de control o quizás mecanismos pues más eficientes para atacar en ataques cibernéticos y demás acá en el país. De nuevo, lo que pasa es que el negocio principal de las entidades financieras es captar recursos y prestarlos. A eso se dedican 24/7. La industria criminal se dedica 24/7 a estar inventando nuevas opciones de cómo estafar. Y le lleva ventaja, le va a llevar ventaja siempre a las entidades financieras. Por eso vamos a necesitar siempre proveedores que estén allá afuera dedicados a investigar qué otras fórmulas, qué otros mecanismos, qué otros usos se les da a la inteligencia artificial para que ayuden a los que están a ese negocio. Pero una entidad bancaria no está dedicada a inventar nuevas formas de estafa, más bien es cómo se defiende. Entonces, ahí nos parece que hay que reconocer que las entidades financieras y quizás el mismo regulador siempre va a andar atrás, siempre va a andar atrás. Jeremy, no sé si quería aportar algo. No es como Danilo lo dice, los delincuentes almuerzan, desayunan y cenan cómo estafar. Entonces, sí, evidentemente siempre andan buscando alguna vulnerabilidad que quede en algún lado y ya nos corresponde a nosotros estar también, tratar de estar un paso adelante, pero sí es una tarea titánica. Pero bueno, al final las normas están para cumplir, sí, pero como dice Danilo, lo que la norma no cubre, más allá, la humanidad, el cliente, esa parte la norma no la puede solucionar. La norma no puede decir, sea amable y contrátele un psicólogo al cliente, no, la norma no puede decir eso, o sea, pero sí, nosotros por lo menos cuando vemos una norma, sí hay que cumplirla, sí, por supuesto, la cumplimos, pero siempre con la visión de, pero ¿cómo nos agrega valor? Realmente, o sea, ¿cómo la explotamos al máximo para que realmente haga lo que tiene que hacer y no hacer algo solo por cumplir? Perfecto, y también usted ahora, ¿verdad? Minutos antes en este conversatorio mencionaba la parte de la educación financiera, ¿verdad? Y programas y campañas que se hacen y que en muchas ocasiones les llega el correo, digamos, a las personas y es como, no, otro correo del banco no lo voy a leer, ¿verdad? Porque me quieren, no sé, ofrecer otro producto o me quieren cobrar algo, lo que sea. ¿Cómo se puede hacer, digamos, si ya tienen como detectado que tal vez por correo no es la vía correcta, digamos, para llegarle a la mayor cantidad de clientes? ¿Qué otras alternativas se podrían ofrecer, verdad, para seguir brindando educación financiera y tal vez llegarle al público, digamos, de una manera quizá más directa y tal vez que no sea, hay otro correo del banco, ¿verdad? ¿Cómo podrían ustedes desde el banco, pues, hacer estas? Sí, vamos a ver, los bancos, para no solo hablar de uno, realmente utilizan diferentes medios, canales. Hay gente de mercadeo que se dedica a cuál es la mejor estrategia de comunicación dependiendo de las características del cliente. Y sí, está correo, pero por mencionar algunas redes sociales, WhatsApp, SMS, anuncios, redes sociales, influencers. Es que hay muchos canales por donde. Entonces se ataca por diferentes canales para tratar a diferentes segmentos de la población. Perfecto, y desde la oficina, don Danilo. La campaña de ciberestafas que acabamos de completar entre septiembre y octubre nos mostró cosas interesantísimas. Ayer precisamente estábamos terminando de revisar los números y una primera aprendizaje, porque en realidad lo que hicimos fue descubrir cosas que uno no las va a encontrar en ningún libro. Las redes sociales son una herramienta poderosísima para capacitar a las personas. Históricamente hemos dado muchas charlas, posiblemente miles de charlas, pero las redes sociales tienen una forma de llegar diferente. Segundo, gente así trajeada como Jeremy no nos funciona para ciertos sectores de población. Nos funcionó mejor, por ejemplo, un señor ya adulto mayor que habló. No era actor, simplemente tenía una facilidad de expresarse, le llegó mucho más a las personas. Algunos influencers nos permitieron llegar a cierto grupo de población. Una señora que nos parecía que tuvimos en algún momento la duda de si va a poder realmente desempeñar su rol en el video, logró el objetivo. Entonces, y hemos visto que para ciertos grupos de población, ciertas redes funcionan siempre y cuando el mensaje sea de cierto tipo. O sea, lo que tenemos que hacer es investigar más.
hay que hacer más en favor del consumidor, pero hay que entender al consumidor, obligar a que el consumidor entienda lo que estamos nosotros haciendo, no es como muy eficiente. Y eso en México debe ser posiblemente parecido, ¿verdad? Debe ser, o digamos, todavía más complejo porque es un mercado gigantesco, ¿verdad? Alejandro, Bien, sí, mira, a ver, yo para complementar ahí, eh, hay que entender quién es nuestro consumidor, claramente, hay que entenderlo muy bien, o sea, a quién le estamos hablando. Yo siempre doy el ejemplo cuando implementamos el sistema de identidad digital de Argentina, que hicimos unos videos tutoriales para los usuarios. Íbamos a hacer un lanzamiento con 10.000 usuarios. Al ministro de Tecnología le gustó porque podía tener su registro de conducir digital en una solución biométrica. Y, y nos dimos cuenta de varias cosas. Aprendimos muchísimo porque teníamos un parque de usuarios de todas las edades, ¿no? No sé, nos dimos cuenta que un millennial tenía más tasas de reintento porque no leía los mensajes de la pantalla. No los leen, no leen. Entonces, tenía menos eficiencia, pero mayor tasa de conversión. Pero obviamente una persona mayor de 50 años que seguramente leía los mensajes, le costaba un poco más, tardaba un poco más, pero en menos intentos lo hacía bien, porque leía. Entonces, ¿qué hicimos? A los millennials le pusimos voces arriba de la interfaz que le iban indicando paso a paso lo que tenía que hacer, porque no leen. Y con eso mejoraba la eficiencia. Entonces hay que entender muy bien a qué público estamos dirigiendo nuestra comunicación, sea para funcionalidades nuevas o sea para educación del punto de vista de ciberseguridad, y entender dónde están mis clientes o mi público objetivo y armar las comunicaciones totalmente enfocadas en las personas que quiero llegar, porque si no, no hay otra manera. Así que creo que por un poco va el desafío, ¿no? Hoy en día, porque estamos viviendo un momento único de la historia donde tenemos usuarios muy distintos, ¿no? Centennials, millennials, baby boomers, todos juntos. En un futuro tal vez esto sea más fácil porque seremos todos nativos digitales, pero hoy en día es un momento único donde tenemos diferentes tipos de usuarios muy, muy distintos con unos desafíos de usabilidad totalmente diferentes. Posiblemente tendríamos que entender que este conversatorio que estamos es un laboratorio. Habría que averiguar qué también le llegó a ciertos grupos de población, quiénes lo vieron hasta el final, claro. quiénes reaccionaron a los comentarios que hicimos, qué población quedó fuera de este conversatorio porque no les interesó. Es un laboratorio, esto es tremendamente útil. Claro que sí, muchísimas gracias a los tres por el aporte en esta parte. Quizás ya como para ir finalizando, ¿verdad? Y hacer énfasis, ¿verdad? En consejos, o tal vez tips que le pueden dar a las personas. Igual va muy de la mano de lo que decía Alejandro también, ¿verdad? Al final somos clientes, ¿verdad? Todos diferentes, de diferentes generaciones, no a todos nos llega el mensaje de la misma manera, ¿verdad? Unos es más de videos, otros más de podcast, por ejemplo, otros más por mensaje o por correo, redes sociales y demás. Entonces, tal vez si empezamos con Danilo, ¿verdad? Como consejos que le podríamos dar a las personas, ¿verdad? Consejos básicos y útiles también para evitar caer en estos fraudes bancarios que ninguno está exento, ¿verdad? De caer. Digamos que mis 3 consejos serían desconfíe y desconfíe, ¿verdad? Porque ahora, de nuevo, la industria criminal está ahí afuera, nada más esperando a un pequeño resbalón que tengamos. Entonces, la desconfianza es un elemento esencial. En segundo lugar, conversar este tema. O sea, no nos dé pena contarle a Alejandro y decirle, Alejandro, me pasó esto y esto. Y él de repente me da un consejo y yo conversarlo con mi abuelo, con mi madre, con mi padre, conversar abiertamente este tema. Y si nos pasó, bueno, qué pena, sí, pero extendamos el conocimiento de cómo evitarlo en el futuro. Y en tercer lugar, preguntarle a gente que nos parece, y uno podría comenzar por la entidad financiera, preguntarle qué más cosas puedo hacer. Porque voy al banco y lo único que pregunto es qué tasa de interés me pagan. Y ahí queda. Yo, no, ¿qué más me sugiere usted hacer con los sistemas que está implementando Promérica, con los sistemas que está implementando la otra entidad? ¿Qué más me sugiere usted? Y posiblemente voy incorporando, así como incorporo información de productos financieros, incorporo mecanismos de seguridad. Perfecto. Guillermo. Bueno, Danilo explicó bien, la desconfianza creo que es el factor principal, no ceder ante la presión. Recibo una llamada que me van a ayudar con los pagos de la municipalidad, no sé qué. Perfecto, muchas gracias, yo los llamo.
simple, sencillo. Me llegó un link de que se me vencen los puntos pronto de la tarjeta. Le doy clic y me sale el coffee maker, la lavadora, que ya se me va a acabar si no los cambio hoy. Ya con el tema, ya hay una presión psicológica del defraudador, desconfiar, llamar al banco y llamar por los canales oficiales al banco. Eh, yo siempre les digo a los clientes el tema de digite la dirección del banco. No la ponga en internet, no la ponga en Google, no, digítela. Es tan sencillo como digitarle y ya, eso es todo. Ese tipo de cosas. Y a dejarse asesorar con qué hacer en caso de que llegue a pasar, que ojalá no pase, pero bueno. Una vez mi mamá me llama y me dice, Jeremy, es que me llegó un link de que me pegué, yo no sé qué, no sé qué. Le digo, mami, ¿y usted estaba participando en algo? No. Ok, ya ahí hay un indicio, ¿verdad? Entonces, eso sería como los consejos. Sí. Alejandro. Bien, yo tengo varios consejos. Me voy a sumar en el desconfiar, pero le agregaría desconfiar de lo urgente, ¿no? Frenar, verificar y pensar antes de hacer algo. Bien. Verificar la fuente es totalmente importante, entender que es el sitio real del banco, que es la aplicación real. No compartir información sensible, nunca entregar contraseñas, códigos de verificación, ni datos bancarios por teléfono o cualquier software de mensajería. Activar segundo factor de autenticación en todo. Yo tengo segundo factor de autenticación absolutamente en todo, hasta en las cámaras de mi casa en una red separada. Evitar contraseñas repetidas, ¿no? La gente dice, bueno, pongo la misma contraseña para todo y ya resolví el problema de autenticación y repiten contraseñas. Eh, Actualizar las contraseñas de manera periódica, cada 3 meses es un tiempo prudente. Y si uno escucha que hubo un ataque de algún servicio que está utilizando, cambiar la contraseña automáticamente, no esperar. Mantener el software siempre en la última versión. No utilicen software que esté desactualizado, porque una de las cosas que todo el tiempo se actualizan son los parches de seguridad. No usen Wi-Fi públicas para operaciones sensibles, o sea, si estás en una Wi-Fi pública no estés transfiriendo dinero. Solamente usen las conexiones seguras de la oficina o de sus hogares para hacer ese tipo de operaciones sensibles, ¿no? Y en el caso de compras, que son una de las cosas donde más fraudes hay, es verificar el sitio. Yo por eso compro, no quiero hacer publicidad, pero compro en Mercado Libre en Argentina, compro en Amazon en Estados Unidos, porque son sitios confiables, que sé que funcionan, que sé que si algo pasa me van a hacer un cashback, porque me ha pasado en Estados Unidos de que no me entregaron el producto, pero después me devolvieron el dinero a los días. Son empresas confiables. Desconfiar de ofertas demasiado buenas y usar siempre medios oficiales y pasarelas de pago conocidas. Creo que ahí les dejé un set de consejos interesante que cubre bastante lo que venimos hablando en esta charla. Sí, no, más bien muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias Alejandro, ¿verdad? Con eso que decías, bueno, un poquito al final sobre hacer transacciones importantes, ¿verdad? No conectado a una red de Wi-Fi, como en el aeropuerto, ¿verdad? Por ejemplo. Sí es. Perfecto. Y ya para terminar, yo no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo ya como a término de conclusión, tal vez algo que no conversamos en el foro, o quizá como que quieran agregar algo que les parezca interesante. Te agrego yo si querés. Adelante, sí. A ver, hay un tema muy relevante que todavía Latinoamérica está en pañales. Hablo por toda Latinoamérica, no solo Costa Rica. Costa Rica está en unos niveles de ciberseguridad, uno de los mejores de Latinoamérica, dicho por la OEA y por el Banco Interamericano de Desarrollo, y tiene una plataforma de pagos espectacular, con muchas oportunidades, pero la verdad que está en un nivel muy interesante. Hay un tema regulatorio, estamos en pañales en toda Latinoamérica. Tema de derecho al olvido en el mundo digital, que es algo que en Europa está súper avanzado con la normativa de GDPR, que es la normativa de protección de datos. Tenemos bases de datos que tienen información de transacciones e información de autenticación. Eso en Europa no está permitido. Hay que separar esas bases de datos. Son proyectos gigantes que van a venir en el mediano y largo plazo en Latinoamérica, pero es algo que tenemos que estar mirando fuertemente. Temas de consentimiento, de que cada vez que voy a hacer algo con un dato del usuario tenga el consentimiento explícito de ese usuario y que empecemos a implementar políticas de anonimización cuando el usuario se da de baja. O sea, darle su derecho a ser olvidado en el mundo digital. Si hoy en día vos te pones a pensar, yo busco mi nombre, Alejandro Fingerman, en las redes, en Google o en un buscador, aparece un montón de información que tal vez yo no quiero que esté. Y no hay una tecnología que me permita hoy en día, en 5 minutos, poder borrar toda esa información. O sea, es como que perdimos el derecho
a ser olvidados en rastros digitales. Entonces creo que esa es una oportunidad de mejora gigante para Latinoamérica. Muchos países, inclusive Costa Rica, están copiando parte de GDPR, de esta normativa europea, e implementándola en las políticas de protección de datos personales, pero hay una oportunidad gigante de seguir mejorando y nosotros y nuestros clientes que custodiamos la información sensible de los usuarios, hacerlo de una mejor manera para protegerlos mejor, ¿no? Así que dejo esa conclusión más de nuestro lado que del cliente, ¿no? Ya que dimos todos los consejos. Muchísimas Gracias. gracias, Alejandro. ¿Alguno de ustedes? No. Yo tal vez el comentario que iba a hacer es que hay la tentación a nivel de los legisladores y de las personas, desde luego, de que la entidad financiera debiera asumir sí o sí todos los casos de estafas. Más allá de que ese enfoque suena atractivo, es tremendamente perjudicial para el consumidor. Es más o menos como que de repente dijéramos, pase lo que pase, la aseguradora siempre va a tener que cubrir el daño que haga. Entonces nos vamos a volver conductores súper irresponsables, no vamos a respetar altos, porque la entidad aseguradora siempre. Me tomo mis vinitos y las cervecitas y qué sé qué, me estrello, la aseguradora me pagará sí o sí. Si pensamos que el consumidor va a adoptar la actitud de que pase lo que pase con mis claves, con mis identidades, todo lo que nos recomendó Alejandro ahora, lo que estamos es conduciendo a generar un consumidor cada vez más pobre. Y eso no ayuda a la economía. Necesitamos un consumidor más preparado que observe esos consejos que Alejandro y Jeremy han planteado, que se les exija a las entidades financieras cumplir con la regulación, pero así de buenas a primeras decir que la entidad financiera sí o sí siempre va a tener que pagar, nos parece que es una avenida muy segura a crear un consumidor cada vez más laxo, más irresponsable, y lo que queremos es lo contrario, porque esas personas son los que sostienen el sistema financiero, que es vital para el resto de la economía. Perfecto. Y en mi caso cerraría con el tema de cuidados que hablamos en la pregunta anterior. Desconfíe, mejor verifique, porque esto no va a acabar. Más bien, lamentablemente, se va a incrementar. Entonces, asesórese y los bancos están para ayudarlos. Entonces, llame al banco, pregunte lo que tenga que preguntar. Ningún banco le va a decir que no a un cliente cuando llama para hacer eso. Perfecto, muchísimas gracias a los tres. Llegamos al final de este foro, agradeciendo de nuevo a Banco Promérica, el presentador de este espacio, y a los tres foristas que estuvieron acompañándonos este día. A todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Los esperamos en próximos foros de La Nación. Gracias. Tu mundo siempre está cambiando y te adaptas a todo lo que cambia como el Más Pro. La Más Pro buscando soluciones y simplificando lo que antes era complejo. Por eso vos, que sos Más Pro, mereces la experiencia de banca móvil Más Pro. Más Pro en seguridad, Más Pro en agilidad y Más Pro en experiencia. Descarga la nueva app Promérica Móvil y disfruta en la palma de tu mano la banca Más Pro como vos. Banco Promérica.